Bichitos, en este video vamos a revisar el concepto de funciones. Para comenzar a construir nuestra definición de función, simplemente tenemos que recurrir a dos conjuntos de números, el conjunto A y el conjunto B. Bien, este es el nombre que le hemos puesto a nuestros conjuntos. Lógicamente, estos conjuntos van a tener ciertos elementos, ¿bien? Estos elementos van a ser números. Tenemos, por ejemplo, el conjunto A, que está conformado por los números 3, 5 y 7, ¿bien? Estos son los elementos del conjunto A. Y los elementos del conjunto B son 10, 6 y 14, ¿bien? Tenemos dos conjuntos de números. Convencionalmente, a los elementos que conforman el conjunto A les denominaremos elementos X, ¿bien? Y luego, al conjunto de números que estén en B, les denominaremos Y, ¿bien? El nombre que nosotros le asignamos al conjunto A será conjunto de partida. Y el nombre que le asignamos al conjunto B es conjunto de llegada. ¿Por qué bicho? Lo que hacen las funciones bicho es relacionar los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Bien, a nuestra función, de forma general, le hemos asignado una letra F. Pero chicos, las funciones no relacionan a dos conjuntos de cualquier manera. Se sigue una pauta estricta. La pauta que siguen las funciones es la siguiente. A cada elemento del conjunto de partida de nuestro conjunto A le va a asignar un único valor del conjunto de llegada, es decir, nuestro conjunto B. Bicho, ¿en cristiano qué es eso? Nos referimos entonces a que a cada uno de estos valores, a cada uno de los valores del conjunto A, del conjunto de partida, le asignaremos un único valor del conjunto de llegada, del conjunto B. Por ejemplo, a 3 le hemos asignado un único valor del conjunto B, 6. A 5 le hemos asignado 10 y a 7 le hemos asignado 14, ¿bien? Esta es la relación que se forma entre el conjunto A y el conjunto B. Bicho, situación hipotética, ¿qué ocurre si por ejemplo a este valor 5 le asigno dos valores del conjunto B, 10 y 14? ¿Seguiría siendo función? Ya no sería una función. ¿Por qué bicho? Por lo siguiente, nosotros hemos afirmado de que una función a cada valor del conjunto A le asigna un único valor, solamente un valor del conjunto B. En este caso, a este valor del conjunto A le estamos asignando dos valores. Por lo tanto, ya no cumpliría con la definición de función. Ya dicho, te pongo en otra situación. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo he asignado estos valores de aquí, pero al 7 no le he asignado ningún valor? ¿Seguiría siendo función? Tampoco sería función, chicos. ¿Por qué? Porque la definición nos exige de que a cada uno de los elementos del conjunto A se le asigne un único valor del conjunto B. Quiere decir que todos estos elementos tienen que tener una asignación. Por lo tanto, si dejamos un elemento del conjunto A sin asignación, esto ya no sería una función. Habiendo explicado cómo funciona la definición de una función, concentrémonos solamente en nuestro ejemplo inicial, ¿bien? Esto sí vendría a ser una función porque a cada uno de los elementos del conjunto A le asignamos un único valor del conjunto B. Esta vendría a ser nuestra función. Bicho, me doy cuenta de un detalle. Aquí, para llegar de estos elementos a estos elementos, lo que hemos tenido que hacer es multiplicar por 2, ¿no es cierto? Hemos multiplicado 3 por 2 y conseguimos 6. Hemos multiplicado 5 por 2 y tenemos 10. Y hemos multiplicado 7 por 2 y tenemos 14, ¿no es cierto? Es verdad. Nos damos cuenta de que la relación que establece F entre el conjunto A y el conjunto B es multiplicar a los elementos de A por 2, ¿bien? Entonces aquí entra a tallar el concepto de regla de correspondencia, ¿bien? La regla de correspondencia no es otra cosa que la pauta que vamos a seguir para poder establecer una correspondencia entre los elementos del conjunto A y el conjunto B. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el elemento 3 del conjunto A. Le correspondería el elemento 6, ya que estamos multiplicando por 2, ¿bien? Por lo tanto, esto va a determinar con qué elemento del conjunto B vamos a corresponder el elemento del conjunto A. Otro ejemplo, nosotros al elemento 5 lo correspondemos con el elemento 10, ya que estamos multiplicando por 2, ¿bien? Lo mismo con 7 y 14, ¿bien? Esto vendría a ser el concepto de regla de correspondencia y tiene que ser con una notación numérica, ¿bien? Nosotros a los elementos del conjunto B les hemos asignado la letra Y y nosotros al conjunto de elementos de A le hemos asignado la letra X.
Por lo tanto, ¿qué relación podemos establecer? Podemos establecer de forma general esta notación numérica. Bien, así nosotros denotamos a la regla de correspondencia. Los elementos de Y van a ser equivalentes a 2 por los elementos que estén en X. Bien, de esta manera se denota la regla de correspondencia de una función. Si la función f mayúscula nos establece que los elementos del conjunto A los multiplicaremos por 2 para obtener los elementos del conjunto B, podemos entonces reescribir la letra Y como f de X, ¿no es cierto? Nosotros al aplicarle una función f a los elementos de X se denota como f de X. Y si nosotros al aplicarle la función f a los elementos de X obtenemos los elementos de Y, podemos establecer esta equivalencia entre Y y f de X. Bien, por lo tanto la regla de correspondencia de la función f de X nos quedaría de la siguiente manera: 2 por X. Bien, tenemos entonces nuestra regla de correspondencia f de X igual a 2 por X. Bien, tenemos también nuestro conjunto de las X, 3, 5 y 7, y nuestro conjunto de las Y, 6, 10 y 14. Con esto podemos definir un par de cosas más. A la función informalmente se le denomina como una maquinita. ¿Por qué dicho? Por lo siguiente: si nosotros a esta maquinita le insertamos, por ejemplo, el valor de 3, entonces la maquinita, que es la función, tiene una orden: multiplicar por 2. Bien, esto está establecido por la regla de correspondencia. Entonces, si le insertamos el valor de 3, lo multiplicará por 2 y como resultado nos dará 6. El valor que entra a esta maquinita es el valor de 3 y el valor que sale de la máquina a través de esta orden es el valor de 6. Por ello, al conjunto de las X se le denomina también conjunto de entrada y al conjunto de las Y se le denomina conjunto de salida. La segunda definición que podemos hacer es que al realizar correspondencias entre los elementos de X y los elementos de Y, podemos ordenar estas correspondencias a través de lo que sería un par ordenado. ¿Qué es eso, bicho? Con el par ordenado lo que hacemos es denotar la correspondencia de un par de números. Bien, en la primera componente del par ordenado estará un elemento del conjunto X y por otro lado, en la segunda componente irá un elemento del conjunto de las Y. Así entonces podemos definir la función como un conjunto de pares ordenados. Bien, aquí tenemos por ejemplo el par ordenado de 3 y 6, ya que a 3 le hemos correspondido con 6. Esto vendría a ser un par ordenado. Otro par ordenado sería el de 5 y 10 y otro sería el de 7 y 14. Bien, nuestra función está compuesta por 3 pares ordenados. Al conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función vamos a denominarlas dominio. Bien, y por otro lado, el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de la función vamos a denominarlos rango. Bien, tenemos dominio, que vendría a ser el conjunto de las X, y rango, que vendría a ser el conjunto de las Y. Bicho, pero teníamos suerte de que teníamos un número definido de pares ordenados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la función tiene infinitos pares ordenados? En lugar de escribir a la función como el conjunto infinito de pares ordenados que posee, lo que podemos hacer es graficar la función. Bien, otra forma de representar la función es con una gráfica. Y en esta gráfica van a estar incluidos los infinitos pares ordenados que formen parte de esta función. Bien, nosotros en nuestro plano cartesiano X y Y lo que hacemos es ubicar cada uno de los pares ordenados que forman parte de la función como puntos. Bien, ahora la unión de esos puntos, de esos infinitos puntos, de esos infinitos pares ordenados, nos dará como resultado una gráfica. Bicho, pero teniendo esta gráfica, ¿podemos analizar el dominio y el rango de la función? Pues sí lo podemos hacer, y la forma es la siguiente. Para analizar el dominio de la función, lo que tenemos que hacer es fijarnos la extensión que tiene la gráfica en el eje horizontal, en este caso el eje X. Por ejemplo, la función que tenemos nosotros está definida en todo este rango de valores, ¿bien? Y en el caso del eje horizontal, la función está definida desde un valor A hasta un valor B. Bien, tenemos nosotros que la gráfica abarca en el eje horizontal toda esta zona. Por lo tanto, el dominio lo podemos expresar como un intervalo. Decimos que el dominio de f de x está definido en el intervalo cerrado desde A hasta B.
Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que todos los elementos que estén dentro de este intervalo de valores desde A hasta B formarán parte del dominio. Bien, estos elementos obviamente serán los elementos del conjunto de las X. Para identificar cuál es el rango de la función, tenemos que seguir el mismo procedimiento, solamente que ahora nos vamos a enfocar en el eje de las Y. Lo que tenemos que analizar es la extensión de la gráfica en el eje vertical, en el eje de las Y. Bien, entonces nos damos cuenta de que abarca toda esta zona, desde un valor C hasta un valor D. Por lo tanto, el rango lo denotaremos igual como un intervalo. Ya que el rango está conformado por todos los valores que estén dentro de este intervalo, desde C hasta D, definimos entonces al rango de la función f de x como el intervalo cerrado desde C hasta D. Bien, esta vendría a ser la notación del dominio y el rango a través de la gráfica de nuestra función f de x. Bicho, pero tú al principio del video habías mencionado de que las funciones tienen que cumplir una pauta estricta, ¿no es cierto? Esto quiere decir que si me dan, por ejemplo, una gráfica aleatoria, no siempre esta gráfica será la representación de la función, ¿verdad? Es verdad. Y para identificar si una gráfica es la representación de una función o no, lo que tenemos que hacer es aplicar el criterio de la recta vertical. ¿En qué consiste este criterio, bicho? Lo único que tenemos que hacer en este criterio es trazar rectas verticales a lo largo de la gráfica que nos den. Si las rectas verticales que nosotros tracemos cortan a la gráfica a lo más en un punto, quiere decir que estaremos hablando de una función. Por otro lado, si nosotros trazamos una recta vertical a la gráfica e intersecta en más de un punto, quiere decir que ya no será una función. Entonces lo que haremos es verificar si esta gráfica es la representación de una función. En el caso de esta gráfica, nos damos cuenta fácilmente de que todas las rectas verticales que nosotros podamos trazar solamente intersectan en un punto. Bien, por lo tanto, esta gráfica será la gráfica de una función. Y esto lo hemos demostrado a través del criterio de la recta vertical. Por otro lado, bicho, nos dan esta gráfica, bien, un poco extraña. Nos piden analizar si es que esta gráfica representa o no a una función. Al hacer el trazo de las rectas verticales, nos damos cuenta de que en esta zona de aquí, esta recta vertical intersecta la gráfica en más de un punto. De hecho, intersecta en varios puntos, ¿no es cierto? Si la recta vertical intersecta en más de un punto la gráfica que nos den, quiere decir que no será la gráfica de una función. Por lo tanto, descartamos de que esta gráfica represente a una función. Con este último criterio, chicos, hemos culminado el análisis teórico de las funciones.